Entonces, por supuesto que va a haber una crisis, ¿no? La cuestión es cuándo y cómo, ¿de acuerdo? Y eso ya depende mucho más de la acción humana que del análisis económico. A golpes. Hay que invertir y hay que equivocarse. Lo más importante para cualquiera de los que nos estáis viendo es que os tenéis que equivocar. Toda persona que no tiene libertad económica no tiene ninguna libertad. Una persona que digas, oye, pues yo no ahorro nada, pero yo voy a vivir la vida a tope. Muy bien. Resulta que A, no vives la vida a tope, y B, eres un esclavo. Todas esas ideas de que el club Bilderberg y no sé qué, y bla, bla, y que todo tipo de teorías de la conspiración están predicadas en la idea mágica que nos da a nosotros la justificación de nuestros errores. Si a mí no me ha ido bien en la vida es por culpa de que hay unos señores que en realidad son reptiles, ¿no? Ese señor Daniel Lacalle, por debajo es un reptil, ¿vale? Que lo que quiere es succionar mi vida. Ah, es culpa de Daniel, ¿sabes? ¿Y en los próximos 10 años usted cree que podría haber una crisis importante? Claro, probablemente sí. ¿Y cómo nos podemos preparar? La mejor manera de prepararte para una crisis es... A la de tres, con Lluís Gracia. Bien, hoy nos acompaña Daniel Lacalle. Él es doctor en economía, economista, escritor, profesor universitario en el IE y en el IEB. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Daniel. Gracias a vosotros por invitarme. Este es un programa de entrevistas con valores, por tanto me gustaría preguntarle cuáles son los valores que le inculcaron sus padres pues, de joven y que han hecho pues, que ahora sea uno de los economistas más influyentes en España. Yo creo que los valores del trabajo duro, la responsabilidad, la solidaridad y la empatía con las personas con las que trabajas, ¿no? y con los que convives. Yo creo que los valores de respeto, trabajo duro y responsabilidad ante tus propios actos, libertad y responsabilidad. ¿Cómo era Daniel Lacalle de joven? Pues yo creo que como todos los jóvenes, impulsivo, con prisa, curioso, y bueno, pues la verdad es que yo siempre he sido buen estudiante, pero siempre me ha interesado mucho más pues explorar y buscar todo aquello que digamos no aparecía en los libros o en la información reglada que nos llegaba cuando éramos unos chavales. Cuando yo era un chaval, para todos los que nos estáis viendo, pues ni había Google, ni Facebook, ni Twitter, ni nada, por lo tanto el acceso a información y el acceso a cultura y a todo, pues era muchísimo más restringido. Entonces, yo creo que el hambre de buscar otras fuentes de información a las que estábamos acostumbrados era algo que claramente pues, adquirí desde muy pequeño, ¿no? Así que, pues, bueno, yo creo que un chaval como todos los chavales de hoy en día, y bueno, pues con la suerte que tuve de viajar mucho, eso sí, y conocer muchos países con mis padres, y por lo tanto, pues una amplitud de miras que a lo mejor gente que sea un chaval hoy en día, pues la tiene, ¿verdad? Pero en mi época, si se puede decir aquello, pues no era habitual, ¿no? Así que pues yo creo que un poco, pues, ese se puede decir que era el resumen de lo que era yo hecho de joven, ¿no? Daniel, has hablado de información reglada, también un poco de curiosidad, que fue muy importante, pues, para llegar donde estás hoy en día. Con este tema de información reglada, da la sensación de que muchas veces a los jóvenes y no tan jóvenes, pues ya nos ponen la información o las noticias, pues por ejemplo, ahora en verano, se ha hablado sobre todo de temas de corazón, etcétera, pero no tanto de economía. No sé qué es más importante, pero ahí te quería preguntar. ¿Crees que
de alguna manera no se habla de economía por algún motivo, o por qué se da más importancia a temas del corazón, famoseos que realmente no nos impactan o no nos aportan nada, y de temas de nuestros bolsillos, de temas de economía, pues no se habla tanto. Eso ha ocurrido siempre. Eso ha ocurrido siempre. La economía, desafortunadamente, es algo que se intenta transmitir la idea de que es algo tan complicado y tan árido que pues no merece la pena. Hombre, es mucho más interesante, o por lo menos morboso, saber qué es lo que le ha pasado a una persona que ha matado a otra en Tailandia, que qué es lo que está pasando con la inflación, ¿no? Pero yo creo que ahora es muchísimo mayor el interés de la gente por la economía que cuando yo empecé a estudiar economía. Cuando yo empecé a estudiar economía, la parte de mercados y economía de los periódicos era la penúltima antes de los anuncios de servicios curiosos y anuncios por palabras. Era lo último de lo último, ¿sabes? Las páginas de economía en un periódico pues eran a lo mejor 2 páginas, y las de deportes eran muchísimas, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso ha ido cambiando, y con los medios de comunicación prestándole más atención, y el surgimiento de una serie de economistas más mediáticos que son capaces de transmitir de una manera sencilla y a la vez rigurosa y entretenida las cosas. Yo creo que han mejorado mucho las cosas, pero claramente cuando yo tenía 15, 20 años, la economía era una cosa, pues no te voy a decir que marginal, y eso que vivimos, pues recesiones, crisis, estanflación, de todo, sino que era marginal completamente. Y de hecho, los primeros años de la carrera mía pues eran francamente áridos, ¿no? En cuanto a lo que se enseñaba en aquellas aulas. Yo creo que todo eso ha cambiado a mejor, y siempre se le puede echar la culpa a los medios de comunicación o a la presión mediática o al exceso de información como algo negativo, pero yo no lo veo como algo negativo. Mucha gente nos habla del riesgo de desinformación por el avance de las redes sociales y todo aquello. El riesgo de desinformación, cuando yo era un chaval, era del 100%, porque la información estaba controlada por el Estado. Y claro, la desinformación era absoluta, ¿no? Entonces, tan absoluta que yo, cuando llegué de Reino Unido a España, muchos compañeros de colegio pensaban que yo venía de un sitio horroroso, en donde la vida era terrible y donde todo iba fatal, por la desinformación estatal. El riesgo de desinformación cuando los medios están controlados por el Estado es del 100%. Y el riesgo de desinformación cuando los medios no están controlados por el Estado puede existir, no te lo voy a negar, pero desde luego es mucho menor. Pero al mismo tiempo, ¿por qué a la población le puede interesar más pues temas del corazón que no temas económicos? Y al final también, si salen más, es porque los medios de comunicación quieren dar muchísima más importancia a esos temas que no... Pero los medios de comunicación no deciden qué es. Parece que sí, pero no es así. ¿Quién lo decide? Lo decidimos nosotros. O sea, somos... Y los medios de comunicación, cuando hay en un entorno de competencia en los medios de comunicación, que lo hay ahora, los medios de comunicación se rigen por lo que la gente quiere escuchar y ver, ¿no? Y se nota muchísimo pues, en las audiencias y todo eso. ¿Por qué a la gente le interesa más
los temas del corazón que los temas económicos. Pues es lógico, ¿no? Nosotros, si tenemos una conversación en el patio de nuestra casa o en el patio de colegio, pues hablamos de cosas que acuden directamente a nuestros instintos más primarios, a nuestra forma de, digamos, al corazón de nuestro ser humano. Por eso se le llama prensa del corazón. Pero nos interesa las rupturas de otros, los escándalos de otros, etcétera, etcétera, igual que cuando nos sentamos en un patio de un vecindario, no es que yo haya vivido muchos, pero igual que, pues, ¿de qué se habla? Pues de los demás, ¿verdad? Eso es completamente humano, ¿no? Y es normal, y cuando no existían los medios de comunicación competitivos y generalizados como tenemos ahora, había muy pocos, también pues se le prestaba mucha más atención a la vida de los famosos, ¿no? A la vida de los otros, ¿no? Nos interesa la vida de los demás, como reflejo también de nuestras propias debilidades y de nuestros propios, bueno, pues de nuestros propios sentimientos, claro. Daniel, ahora has hablado un poco de debilidades, no tienen nada que ver con el tema que hablábamos ahora, Sí. pero me gustaría preguntarte por las principales debilidades económicas de España. ¿Cuáles son los principales riesgos económicos a los que nos enfrentamos? Las principales debilidades de España yo creo que las conoce todo el mundo, ¿no? Somos un país con un elevadísimo nivel de desempleo constante y además que permanece, digamos, con distintos cambios estadísticos y distintos cambios metodológicos, que permanece con un gravísimo problema de desempleo juvenil, ¿no? La productividad es el mayor. Eso no es tan mediático, se habla mucho del paro, se habla mucho de las pensiones, se habla mucho del equivocado concepto del modelo productivo, pero no se habla del problema de la productividad. Entonces, el principal problema de la economía española es que tenemos empresas en general mucho más pequeñas que las empresas de nuestro entorno. Eso es por culpa de una fiscalidad y una burocracia y unas trabas administrativas muy grandes, muy problemático. Tenemos con ello un problema de productividad, un problema de que y por lo tanto cuando entramos en una crisis caemos más y cuando salimos de las crisis salimos peor. Entonces, en general la economía española es una economía que tiene un enorme potencial de oportunidades, pero que parece muchas veces que cuando empezamos a sacar la cabeza del agua en temas económicos después de una crisis, parece como que hay un consenso generalizado, y de hecho te diría que promocionado desde el poder político, de hasta aquí hemos llegado, ya más, ¿sabes? No, hombre, ya hemos recuperado, no, lo estás viendo ahora, ¿no? Hemos recuperado el PIB del año 2019. Hay economías por todo el mundo que lo han recuperado hace muchísimo tiempo, ¿no? Hay como una especie de conformidad con que es con esa frase que se repite mucho en España de es que siempre ha sido así, esto es así de toda la vida, ¿no? Siempre ha habido mucho paro, siempre ha habido empresas muy pequeñas, siempre hasta que cambia, ¿no? ¿Verdad? Pero pues entonces yo diría que la productividad, el tamaño empresarial y por supuesto las consecuencias, es decir, segundas derivadas de esos dos factores, que son el elevadísimo desempleo y el problema de las cuentas públicas. España es un país que no ha tenido un presupuesto equilibrado desde hace casi una década. Entonces, tenemos problema de endeudamiento público. Todo eso hace que la economía española pues, sea mucho más débil, uno, de lo que podría ser y dos, de lo que debería ser. ¿Vamos a vivir peor que nuestros padres? Nunca. Esa idea, a largo plazo, decir que los jóvenes
o los que están naciendo van a vivir peor que sus padres, parte de 3 errores, ¿no? El primero, muy típico de la gente mayor, los que ya somos mayores, ¿no? Es la nostalgia. En mi época sí que se vivía bien. Mentira. Completamente falso. Completamente falso. O sea, tú o cualquier joven que nos esté viendo ahora dirá, bueno, es que cuando usted tenía 18 o 20 años, pues tenía muchas... No es cierto. Teníamos muchísimo menos acceso a todo, muchísima menos libertad y muchísimo menos calidad de vida, ¿no? El segundo es el presentismo, que es exagerar lo que está pasando ahora, ¿no? Eso es muy típico, que es mirar a qué es lo que está pasando ahora y dices, oh, Dios mío, esto es lo más importante que ha pasado nunca, ¿no? El otro día escuché al presidente del gobierno decir que habíamos pasado con la pandemia la peor crisis de la historia. ¿Qué clase de broma es esta? Y qué insulto, sobre todo, para los que han pasado la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, 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 ¿no? Y luego está el de la distopia, también muy introducido por los... por la forma en la que analizamos las cosas. La distopia es pensar que vamos a morir todos. La inteligencia artificial te va a quitar el trabajo, no va a ser todo un horror, la tecnología va a acabar con todo, se va a acabar el petróleo, se va a acabar el carbón, se va a acabar el trabajo y se va a acabar todo. Y las 3 son falsas. La nostalgia es la peor porque además edulcoras, los mayores edulcoramos nuestra vida y claro, los jóvenes dicen, oye, pues dice mi abuelo o dice mi padre que ellos se pudieron comprar una casa en menos tiempo que yo. Claro, no saliendo jamás de vacaciones, no saliendo jamás a comer fuera, no saliendo jamás a tomarse algo en ningún sitio. Claro, ¿entiendes? O sea, muchas veces... muchas veces no, siempre cuando hablamos de nuestro pasado intentamos, sin darnos cuenta, mostrarle a la gente una situación que era mucho mejor a lo que realmente era, claro. Y entonces, para muchos jóvenes que nos estarán viendo, dirán, oye, pues es que antes la vida era mucho más fácil. ¿Cómo va a ser la vida mucho más fácil hace 30 años, o hace 40, o hace 50, ¿no? O sea, mi abuela perdió 2 hijos en la infancia, se murieron, y era una persona supuestamente privilegiada, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Cómo va a ser? O sea, el acceso a cultura, el acceso a educación, el acceso a bienes y servicios que tiene cualquier chaval hoy en día, yo hubiera pagado por ello. Y desde luego no vas a vivir peor que tus padres, nunca, nunca. Hombre, puedes vivir peor que tus padres si pues aquí se llevase a cabo un destrozo como el que se ha llevado a cabo en Argentina o en Venezuela o en lo que sea. Pero en condiciones normales, incluso con todos los retos que estamos viviendo, no vas a vivir peor que tus padres. Y si tus padres te dicen que vives peor que ellos, te están mintiendo. Pero además te están mintiendo. No a sabiendas, sino simplemente porque percibes más, mantienes más una visión edulcorada de tu pasado. Y ahora que he hablado de desastres, etcétera, ¿se avecina una crisis? Bueno, crisis va a haber, obvio. A ver, tenemos que entender qué es una crisis. ¿Qué es una crisis? Una crisis es la manifestación de un exceso previo. Una crisis es la resaca de una borrachera, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos una resaca, los que bebéis o los que beben, si tú no bebes, yo no bebo, pero cuando tienes una resaca, no le echas la culpa a la resaca, le echas la culpa a la noche de fango que te has metido, ¿no? ¿De acuerdo? El problema con las crisis es que no se analiza
la borrachera cuando te metes en ella, el aumento de endeudamiento, el aumento de los desequilibrios fiscales y monetarios, etcétera, etcétera. O sea, en economía digamos que se dulcifican las burbujas, los excesos económicos, ¿no? A la gente le molesta que se le diga que durante una época el país ha vivido por encima de sus posibilidades. ¿Y por qué le molesta? Porque dice, oye, yo no he vivido por encima de mis posibilidades. Y probablemente esa persona no. Estamos hablando de la economía en agregado. Y la economía en agregado son muchas cosas, ¿no? Entonces, los excesos monetarios, fiscales, endeudamiento, etcétera. Una crisis no deja de ser el resultado inevitable de sobrepasar ciertos límites. Entonces, por supuesto que va a haber una crisis, ¿no? La cuestión es cuándo y cómo, ¿de acuerdo? Y eso ya depende mucho más de la acción humana que del análisis económico. Es decir, uno de los errores que existe ahora mismo en el análisis macroeconómico por parte de los organismos internacionales es ignorar la acción humana. Por ejemplo, si todo el mundo está temiendo una crisis, la crisis no llega. ¿Por qué? Porque la acción humana te hace que ante el temor de tener una crisis seas más prudente, tomes menos deuda, tomes menos riesgo. Las crisis se generan siempre cuando se percibe que no hay ningún riesgo, ninguno. Por eso las burbujas y los grandes factores que hacen explotar una crisis siempre vienen de activos en los que piensas que no hay ningún riesgo. No se genera una burbuja inmobiliaria porque la gente diga, ja, voy a tomar una enorme cantidad de riesgo en inmobiliario, sino porque piensas, las casas nunca bajan, esto siempre lo voy a poder vender, etcétera, etcétera. Es decir, porque piensas que no hay ningún riesgo, ¿de acuerdo? Las crisis siempre ocurren en los activos o en las partes de la economía en las que se percibe que no hay ningún riesgo, nunca en aquellas en las que los ciudadanos y las empresas perciben que hay alto riesgo. ¿Y hay algún activo que pueda parecer que no tiene riesgo y que pueda ser claro, un predecesor, como por ejemplo? Los bonos. Los bonos soberanos lo fueron el año pasado, ¿verdad? El año 2022. La gente que pensaba decía, bueno, yo voy a cargarme de deuda pública, porque la deuda pública siempre tiene menos riesgos, el activo de menor riesgo da bajos tipos de interés, pero como sube el precio más de lo que me da por tipo de interés, entonces yo compenso, etcétera, 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 gran acumulación de inversión en deuda pública, piñazo, ¿no? Claro, eso. ¿Y por qué se da? Pues se da por eso, por esa percepción de que no hay ningún riesgo, claro. ¿Y en los próximos 10 años usted cree que podría haber una crisis importante? Claro, probablemente sí. ¿Y cómo nos podemos preparar? La mejor manera de prepararte para una crisis es no caer en los tres argumentos más típicos en los que te hacen meterte en una crisis, ¿no? El primero es cuando te dicen, esta vez es diferente. Entonces, no, todo lo que tú estás viendo suena chirría, pero es que esta vez es diferente. Hombre, por favor, ¿sabes? Siempre va a haber algún experto que te lo diga. Esta vez es diferente. Segundo, cuando te digan, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Hombre, no te vas a quedar fuera, ¿de acuerdo? ¿No? No te puedes permitir una casa, pero todo el mundo se está comprando una casa. Tendrás que comprarte una casa, ¿no? No, todo el mundo está... bueno, tampoco es todo el mundo, encima, ¿sabes? Y el tercer factor es la idea de un poco más. La idea de que puedes un poco más, ¿no? Esto ahora, cuando la gente sale a tomarse unas copas, dice, yo aguanto. Una más y a casa. Bien, esa una más es la que te lleva a meterte en una crisis. Entonces, hay una enorme cantidad de personas que han pasado las crisis, sin ningún tipo de impacto. Y otras que sí
la mejor manera de no participar de las crisis es no caer en el error de esta vez es diferente, una más y me voy a casa, y todo el mundo lo está haciendo. Si todo el mundo lo está haciendo, lo hago yo también, y me subo. Y normalmente, además, esos argumentos para el ciudadano medio no le llegan cuando la burbuja se está formando, sino al final. La mayoría de los ciudadanos tienden a subirse a las burbujas al final de la burbuja. Y por eso son los que más lo sufren. Entonces, la mejor manera de prepararse para una crisis es lo que dicen los británicos, ¿no? Si quieres lo mejor, prepárate para lo peor. Prepárate para lo peor. Muchas veces escucharás en medios de comunicación, etcétera, a la gente decir que hay algunos economistas o algunos expertos que son agoreros, ¿no? ¡Ah, qué agorero! No hace nada más que decir que las cosas no van bien, etcétera, etcétera, con lo bien que va todo, ¿no? Primero, es falso lo bien que va todo. Dos, es mejor tener una visión ligeramente pesimista y desde luego cauta sobre la situación económica en general, y eso te lleva a tomar decisiones muchísimo más realistas con respecto al futuro. Ahora que hablábamos de decisiones, Daniel, ¿de qué manera, por ejemplo, el salario medio de la gente joven, no sé si quizás son 1.500 euros o una cosa así, ¿qué le aconsejarías a un joven de 18, 20, 22, 25 años que cobra un salario medio para invertirlo o para decidir de la mejor manera cómo usar ese dinero? Bueno, lo primero que le diría es lo que es la respuesta a lo que me diría a mí primero. Con un salario de 1.500 euros no se puede invertir. Falso. Y recordemos lo de nuestros padres y nuestros abuelos. Claro, nuestros padres y nuestros abuelos se compraban una casa o generaban un pequeño patrimonio porque no se iban de fiesta jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, ¿no? Que el ocio está muy bien, pero que todo el mundo, incluidos salarios relativamente bajos, pueden dedicar un 10, un 20% de ese salario a invertirlo. Y España es en particular un sitio maravilloso, porque España es uno de los pocos sitios del mundo en el que tú puedes invertir sin mínimos. O sea, no tienes por qué. Entonces, ¿y por qué hay que invertir? Porque la represión financiera y la represión monetaria siempre van a ir en contra de tu patrimonio. Siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú lo que piensas es, bueno, yo ahora lo que tengo que hacer es divertirme y ya ahorraré después, en términos de valor presente neto, es una brutalidad de tal calibre pensar eso, que es no entender que vía inflación y vía represión fiscal te van a crujir. Te van a crujir. Y claro, si no entiendes cómo funciona el mundo, si no entiendes que tus 1.500 euros de ahora tienen un valor presente mayor que tus 3.000 de dentro de 5 o 10 años, pues tenemos un problema. ¿Sabes? Es decir, que sí, que hay que invertir y que en lo que quieras, depende de tu perfil de riesgo. Claro. ¿Y qué aconsejarías a gente que no tiene ni idea? Aprender. ¿Y cómo se aprende? A tortas. La gente se cree que esto de invertir es, voy a encontrar Amazon y va a subir un 2000%, ¿verdad? Y dices, bueno, primero, no es esto. O sea, ¿cómo se aprende a conducir? Pues con un par de abollones. ¿Cómo se aprende a hacer deporte, a boxear, a jugar al fútbol, a todo? A golpes. Hay que invertir y hay que equivocarse. Lo más importante para cualquiera de los que nos estáis viendo es que os tenéis que equivocar.
Sí que hay una cosa diferente ahora con respecto en esa inmediatez del mundo en el que vivimos, que es la idea de que los jóvenes tienen que saber exactamente lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, para toda su vida ya, hoy, y que además lo tienen que hacer bien desde el primer momento. Y claro, es la receta del desastre. Es la receta del desastre. Nosotros, cuando éramos jóvenes, cuando yo era joven, también lo pensábamos, pero no teníamos la presión de la inmediatez de encender YouTube y pensar que vas a poder ser influencer. O pensar, o sea, había cantantes, pero yo no pensaba, es que yo haciendo nada voy a ser el cantante A o el cantante B, ¿sabes? Lo veas como lo veas, todo el proceso de éxito de cualquier persona está conformado de un montón de fracasos de los que tienes que aprender. Entonces, la gran frustración que se le genera a la gente joven hoy en día es la de pensar que tiene que tener absolutamente claro qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y que lo va a hacer bien. Y claro, es normal que te frustres, ¿no? Que es normal que una persona que se pasa todo el día haciéndose fotos por la calle, tal, se frustre cuando ve que no monetiza su contenido. ¿Por qué? Porque piensa que el esfuerzo y los errores y los fracasos de su modelo de negocio no existen, ¿no? En España tú ves una entrevista con un cantante famoso, con un deportista famoso, con lo que quieras, Ninguno habla de sus fracasos. Aquí parece que el éxito le aparece a la gente, no sé, caído del cielo, como si fuera un ovni. Y es falso, ¿sabes? Entonces, los jóvenes lo que tienen que hacer es simplemente darse cuenta de que la vida es jodida. Perdón por la vida es la vida, y que son los errores, los fracasos, los que cimentan nuestra capacidad de aprender y mejorar. La única manera en la que mejoras es equivocándote. ¿Y cuáles son los fracasos más destacables que te han llevado a ser uno de los economistas más importantes? Yo he tenido muchísimos, pero no son, o sea, pues muchos. Yo he tenido, he aprendido a golpes en inversión, he tenido dificultades muy grandes en inversión, he tenido muchos tropiezos en economía y en todo, y en el proceso también de ser relativamente conocido, con fuertes, con problemas de muchos sentidos, ¿no? Muchísimos. De hecho, es que, lo normal es que de un gran éxito vengas de muchos pequeños fracasos, pero los aprendes de ellos, ¿no? Te levantas y sigues para adelante, ¿no? Yo creo que es lo que tiene que darse cuenta cualquier joven que nos vea, ¿no? Que, oye, no pasa absolutamente nada, ¿no? Yo decidí ir a este puesto de trabajo. Ese puesto de trabajo no era lo que yo quería, lo que yo consideraba, etcétera, etcétera. Move on, next, ¿sabes? Y fortalecer tu capacidad de enfrentarte a los cambios que da el día a día, ¿no? Si te parece, hablemos también del ahorro, que es algo que quizá no se tiene en cuenta porque
no sé, quizá sobre todo gente joven, si ganas poco dinero, pero al mismo tiempo quieres tener vida social, por tanto, Claro. te gastas ese poco dinero y no ahorras nunca. Entonces, no sé si podrías hablarnos de por qué es importante ahorrar y no sé si incluso el porcentaje más o menos que... Depende de cada persona. Lo que hay que hacer es ahorrar. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque hay que tener primero, porque no... Vamos a empezar por qué. ¿Por qué la gente decide no ahorrar? Y la razón por la que decide no ahorrar es porque da por hecho su situación actual. ¿Estamos locos? O sea, tú no vas a tener nunca ningún problema, no vas a tener, ¿sabes? Imagínate que tú decides montarte en un coche e ir por la carretera sin airbag. ¿Por qué? Porque vas por la carretera, todavía no me ha pasado nada, ¿no? Pues claro. Entonces, ¿qué es ahorrar? Ahorrar es tener una capacidad de darte libertad financiera para el caso de que en un momento dado las cosas no se tuerzan, ni siquiera que se tuerzan, sino den un giro, ¿sabes? Y las cosas dan un giro siempre. Entonces, si a mí me dicen, no, es que yo no quiero ahorrar porque total, ¿para qué? Es exactamente lo mismo que decir, no, es que yo no me quiero poner un casco cuando voy en moto porque total, ¿para qué? Si yo todavía no me he matado con la moto. Pues la probabilidad es del 100% de que tengas un problema. Del 100%. ¿Vale? Cualquiera. No tiene ni siquiera que ser un accidente grave. ¡Puf! Te caes, te das con la cabeza en una esquina. Es decir, ahorrar es simplemente reconocer la volatilidad y la realidad de lo que es la vida. Negar lo que es la vida es lo que te hace no ahorrar. Porque, fíjate qué curioso, mucha gente joven me dice, no, es que todo va fatal, yo voy a vivir, como me decías tú antes, peor que mis padres, me va a ir muchísimo peor, la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo, pero yo no ahorro. ¿Eh? O sea, vas a morir, ¿sabes? O sea, en realidad, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo exactamente lo contrario a lo que dices que piensas, que probablemente lo que significa es que no piensas que todo eso va a ocurrir, sino que piensas que siempre va a haber alguien que te rescate. Y eso tampoco pasa. Entonces, por eso hay que ahorrar siempre. Hay que ahorrar porque es la realidad de la vida y porque toda persona que no tiene libertad económica no tiene ninguna libertad. Una persona que digas, oye, pues yo no ahorro nada, pero yo voy a vivir la vida a tope. Muy bien. Resulta que A, no vives la vida a tope y B, eres un esclavo. Por eso el objetivo fundamental del estatismo es decirte que no ahorres, que tengas libertad en todo excepto en lo económico, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego no tienes libertad en nada. Ese es el objetivo. El objetivo es hacerte un cliente rehén. Si no entiendes como ciudadano que desde el día en el que tienes conciencia cívica, hasta el día en que te mueres, hay una fuerza que está constantemente erosionando tu libertad económica y no luchas contra esa fuerza te gana, ¿sabes? Y claro, pues toda esa gente que me dice, bueno, pues ya me darán una subvención, o ya me solucionarán la vida mis padres, o mis tíos, o mis amigos, o nadie, ¿sabes? Pues toda esa gente se convierte en un cliente rehén. Y los clientes rehenes del Estado tienen un factor muy importante y muy interesante para el Estado, que es ¿cuál? Que no se pueden quejar, que te tienes que conformar con lo que te den, si es que te dan, que luego no te lo dan, ¿de acuerdo? Entonces, para el Estado es maravilloso que la gente
diga, yo no voy a ahorrar, yo voy a vivir la vida, yo lo que necesito es experiencias, tal. Porque te están viendo dentro de 10 años. Están diciendo, tú, dentro de 10 años, eres mío. Ahora, haz lo que te dé la gana. Me da exactamente igual, por otro lado, porque no votas. Eso. Pero de ahora a 10 años, vas a ser un esclavo mío. Por eso siempre se quiere atacar por parte de las estructuras estatistas, siempre se quiere atacar la libertad individual, la libertad económica, la capacidad de ahorro, y se ataca el ahorro, etc. Entonces, si tú no entiendes que eso es lo que viene, pues nada, estás muerto. Estás muerto civilmente, de hecho. ¿Y qué porcentaje deberíamos ahorrar? El que puedas. El que puedas es mucho más del que crees. Pero claro, dices, no, es que yo gano 1.500 euros al mes o 1.500 euros al mes, entonces salgo el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, eso me supone otros 500 euros de gasto, entre que salgo a cenar, me tomo unas copas, tal cual, no sé cuántas, no me da tiempo a ahorrar. Hombre, menuda vida te estás pegando, ¿sabes? Claro, que me parece que cada uno que haga lo que quiera, pero que sepas lo que viene detrás. A mí lo que no me vale, la gente debería leer Pinocho más de lo que cree, que lo han leído, que no lo ha leído nadie, pero ver, o por lo menos ver la película. La idea de que el ocio es la prioridad no tiene ningún sentido. El ocio es un complemento, primero, que no tiene por qué ser pecuniario, ¿vale? Es monetario. Segundo, que el ocio no puede ser la prioridad. Pero entre otras cosas, porque si el ocio es tu prioridad, eres una persona vacía que en unos años pues desapareces civilmente. Claro. Así que la gente lo que tiene que darse cuenta simplemente es que las prioridades las tenemos que tener mucho más claras en cuanto al número de años que vamos a vivir, ¿no? O sea, ¿tú tienes cuántos años? 21. 21. Es decir, la probabilidad de que tú vivas 100 años es altísima, ¿vale? Bien. Ahora, haz el cálculo. Si tienes una carrera profesional sin ningún tipo de altibajo, vas a trabajar aproximadamente 40 años, ¿vale? Y vas a vivir 100. Es decir, el 60% de tu vida no vas a generar ningún tipo de ingreso. En ese periodo, la inflación se come tus ahorros, si lo tienes en depósitos. La inflación se come tu salario. Claro. Tú dices ahora 1.500 euros es muy poco. Diles lo que eran 1.500 euros hace 30 años. Entonces, si no te das cuenta de que en valor presente neto lo que tienes que hacer es maximizar la cantidad que inviertes hoy y no la que vas a invertir dentro de 40 años, ¿sabes? Pues eso es lo que tienen que hacer. ¿Que no lo van a hacer? Pues también. Podemos hablar también de endeudarse, que a veces también hay mucha gente que se endeuda quizá demasiado rápido sin pensarlo bien. Bueno, la deuda, como todo, es una herramienta. Y la deuda es una herramienta esencial para el progreso. La deuda nos permite tomar un préstamo, devolverlo, invertir en una casa, invertir en lo que sea, fenomenal. Ahora, como todo en esta vida, yo puedo tener este vaso, es una herramienta para beber agua, también es una herramienta si te lo tira a la cabeza. La cuestión es no utilizarlo, obviamente, no lo voy a hacer, para tirártelo a la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo fundamental de la deuda es poder generar un poco de
tiempo adicional que nos permita hacer el valor presente neto de esa inversión que estamos haciendo antes, ¿vale? Lo que hay que hacer, por lo tanto, es no caer en los cantos de sirena de la deuda como soluciona todo, ¿de acuerdo? O sea, si los tipos de interés son bajos, yo me endeudo masivamente y entonces cuando suben los tipos digo que hay que ver qué mal que han subido los tipos. No, hombre, será que he tomado una deuda que no me podía permitir. Entonces, yo creo que simplemente es hacer análisis realista sobre nuestra capacidad de repago de esa deuda, simplemente. Y nos podemos equivocar, ¿vale? Pero no echarle la culpa al camarero de que la comida está mala, echarle la culpa al cocinero, no al camarero, ¿de acuerdo? Y Daniel, ¿quién o quiénes controlan la economía mundial? Nadie. No existe el concepto de que la economía mundial está controlado por 4, por 10, por 20 o por 0. Bueno, por 0 sí. Nadie controla la economía mundial. Nadie. Todas esas ideas de que el Club Bilderberg y no sé qué, y bla, bla, y que todo tipo de teorías de la conspiración están predicadas en la idea mágica que nos da a nosotros la justificación de nuestros errores. Claro, te dicen, esto está controlado por 4 señores malvados que quieren hacer no sé qué con el mundo y por lo tanto mi error a la hora de endeudarme, mi error a la hora de no ahorrar, mi error a la hora de no tener libertad financiera, mi error a la hora de haber hecho toda una serie de cosas equivocadas, es de otro. Es muy cómodo, ¿sabes? Es utilizar el concepto de papá he aprobado, mamá me han suspendido. ¿De acuerdo? Me han suspendido, han sido ellos. Son ellos, unos señores o señoras. Piénsalo por un momento. Imagínate que el mundo estuviese controlado por ¿cuántas? ¿Cuántas personas? 20. Sí. 20 tíos. Y tú eres uno de los 20, ¿vale? ¿Qué haces? Lo contrario al resto de los 19, ¿no? Claro. Supongo. Porque dices, el mundo está controlado por 20, yo soy uno de los 20, yo tengo toda la información para forrarme a costa de los 19 restantes. ¿Qué pensaría el número 18, el número 17, el número 16? ¿Entiendes? La falsedad de que un grupo de personas, por muy poderosas que sean, van a tener objetivos únicos, inquebrantables y siempre coincidentes, es imposible. Es imposible. Dices, no, el mundo está controlado por Bill Gates, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg. ¿Así? Los 3 compiten el uno con el otro, ¿sabes? Entonces, obviamente, si yo tengo toda la información de cómo va el mundo, yo soy Jeff Bezos, digo, me voy a quitar a este y me quedo yo solo. Por lo tanto, es falso, es imposible. O sea, pero eso sí, te da el cuento de las teorías estas distópicas y de las teorías de la conspiración, te dan la excusa. Es decir, si a mí no me ha ido bien en la vida, es por culpa de que hay unos señores que en realidad son reptiles, ¿no? Ese señor Daniel Lacalle, por debajo es un reptil, ¿vale? Que lo que quiere es succionar mi vida. Es culpa de Daniel, ¿sabes? O son excusas que te hacen muy cómodo lo que sabías que era un exceso, ¿no? O sea, hay que hacer un ejercicio de responsabilidad. No, es que si nosotros nos tenemos que dar cuenta que, a nosotros constantemente el estatismo nos intenta vender la idea de que existe el libre albedrío sin responsabilidad. Esto lo ves constantemente en los mensajes del populismo, en política, ¿no? Tú tienes
el libre albedrío para hacer lo que quieras sin la más mínima responsabilidad. Si te has equivocado, ya te vamos a subvencionar por aquí, si tal, cual, no sé qué, no sé cuántos. Pero lo que te está diciendo en realidad es que lo que te está convirtiendo, como te digo, es en clientes rehenes. Pues siendo simplemente más responsable, tienes que darte cuenta de que igual que si yo salgo a la calle y me aparece una persona y me ofrece unos papelitos y me dice que dentro hay 10.000 euros haciéndose el tonto, lo primero que tengo que pensar es que el tonto soy yo. El timo de la estampita no es un timo en el que se esté haciendo algo mágico, sino en el que se está demostrando que una persona que se supone que quiere aprovecharse de un exceso de información sobre la otra es al revés. Pues no lo hagas, ¿sabes? Cambiando de tema, Daniel, ¿crees que el dinero da la felicidad? El dinero no da la felicidad, pero no hay felicidad sin dinero. Es muy importante. Entonces la gente pobre de África, por ejemplo, no tienen dinero muchos, ¿no? Al igual que aquí también habrá No, gente sin es dinero. muy diferente pensar, no es la cantidad de dinero, sino es tener la libertad financiera, que no es lo mismo. O sea, la gente piensa el dinero, la acumulación de dinero. Si yo tengo muchísimo dinero, voy a ser incrementalmente feliz. Si no tengo ningún dinero, voy a ser... Si no tienes ningún dinero, eres un desgraciado. Y lo eres. Y lo eres. Podrás tener una actitud más o menos positiva ante la vida, esperando que las cosas mejoren. Pero eso no significa ser feliz. Pero no existe, primero, la felicidad solo existe como contraposición a la infelicidad. La felicidad como tal no existe. Solo existe el estado natural, que es el de la incertidumbre y el de las dificultades, y como contraposición a eso, tienes una cierta felicidad, que te la da el estar contento con las cosas que tienes a tu alrededor. Pero la libertad financiera es clave para eso. O sea, tú puedes decir, mucha gente dirá, yo soy muy feliz y no tengo mucho dinero. Ojo, puede ser muy feliz, entre otras cosas, porque la cantidad de dinero que tiene es equivalente o mayor, es mayor de hecho, a sus necesidades financieras. Lo tienes que ver igual que el déficit del Estado. Tienes superávit financiero, ¿vale? Aunque sea poco, no necesitas salir todos los días por ahí, no vas a comer por ahí, bien, y puedes ser feliz. Una persona que tenga otras aspiraciones, otros intereses y todo eso, tendrá unas necesidades financieras superiores que requerirán para tener un mínimo de felicidad, también tener un superávit, ¿de acuerdo? En cuanto a ingresos. Pero la idea de la felicidad en la pobreza no existe. No existe. Claro, tú dices, oye, pues, ¿y los monjes franciscanos? Todos estos que hacen un voto de pobreza. Un momento. Esas personas están haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hacen? Reducen sus necesidades financieras al mínimo básico y son felices. Pero eso no significa que no tengan dinero. Es más, no significa que no tengan dinero de los demás, que venga vía subvenciones, vía donaciones, vía etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? ¿Y no podría ser que también a ellos les llena muchísimo más, o a ellos no les llena el dinero, por ejemplo? El dinero no llena, ni vacía. El dinero es simplemente un medio de cambio. El dinero no hace nada, ¿de acuerdo? Tú puedes tener, yo qué sé, yo me compro un disco y a mí eso me hace muy, muy feliz, un disco o un libro. Me compro un disco o un libro y es un gasto muy pequeño, pero no es por el dinero, es por el disco o el libro, ¿ok?
A lo mejor tú, que me has hecho aquí un pincel, vas súper elegante, me dices, oye, pues a mí esta chaqueta fantástica me hace feliz. Ah, lo que te hace feliz es la chaqueta, no el precio, ni mucho menos el dinero, ¿de acuerdo? Decía David Lee Roth que el que dice que el dinero no da la felicidad no sabe dónde comprar. Es un chiste, obviamente, pero no le falta cierta razón, en el sentido de que lo que está diciendo es, ¿pero qué me estás contando? Me estás contando que una persona que ha trabajado duro, que ha conseguido ser famoso, que ha conseguido sus sueños, que etcétera, 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 y recibe una remuneración monetaria por ese éxito, ¿no lo está disfrutando? Anda ya. Lo que te está diciendo es la verdad. Te está diciendo la verdad. Y por supuesto que puedes ser feliz, hay gente que puede ser feliz con poco dinero y gente que puede ser muy infeliz con mucho dinero, porque no es una cuestión de la cantidad, sino de tus expectativas y sobre todo de lo que tú creas, porque ¿de dónde viene muchas veces la infelicidad de las personas que tienen mucho dinero? De que tienen la evidencia de que no lo han ganado ellos. El padre se ha hecho multimillonario, el hijo se lo gasta, pero es infeliz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás viendo la manifestación del valor añadido de otra persona, no el tuyo. Si tú ganas más dinero y te compras una chaqueta todavía más chula que esta, claro que eres más feliz. Por supuesto que eres más feliz. Y claro que el dinero, la libertad económica, no hay felicidad sin libertad económica, ninguna. Tú puedes ser una persona en Kenia y tener libertad económica total, con una cantidad de dinero pequeña, pero es completa y absolutamente libre. Y puedes ser una persona en Kenia ganando un salario del Estado vía corruptelas o lo que sea, si es que fuera, no estoy diciendo que Kenia sea un país corrupto ni mucho menos, vía corruptelas y ser profundamente infeliz. ¿Por qué? Porque la manifestación de ese medio de pago no está reflejando tu valor añadido, sino el valor añadido de otro. ¿De acuerdo? Una gran diferencia. Bueno, pues ya para terminar, Daniel, no sé qué consejos darías a toda la gente joven y no tan joven, pues que escuchen esta entrevista. Pues mi primer consejo y el más importante es que os equivoquéis. Hay que equivocarse. Hay que tomar riesgos, ¿no? Hay que tomar riesgo. Hay que salir fuera, tu novio o novia o novie de hoy no es tu pareja de dentro de 20 años, lo siento. Alguno lo será, alguno, pero muy pocos. Por lo tanto, tomad riesgo, salid fuera, equivocaos, aprended de la vida, conoced gente de otras culturas, de otras religiones. Un gran problema en España. Solamente conocemos gente igual que nosotros y pensamos que somos diversos y no lo somos. Solamente conocemos gente igual a nosotros. Muy, muy, muy problemático eso. Gente de otras culturas, de otras razas, de otras religiones, fíjate lo que hablábamos antes de África, ¿no? Equivocarse, tomar riesgo, llevar a cabo diferentes proyectos y luego en esta vida, pues sí, disfrutar trabajando. Hay que disfrutar trabajando. Hay que darse cuenta de que trabajar es lo mejor que nos ha podido pasar a los seres humanos, que es la cooperación entre individuos diferentes. Y que lo que se aprende trabajando es muy difícil que se aprenda, desde luego, en la familia o en cualquier otro lado. Pues eso es todo, Daniel Lacalle. Muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Si estás escuchando a la de 3, es gracias al apoyo de nuestros suscriptores. Vamos, únete a ellos para que sigamos creciendo y con ello el programa. Muchísimas gracias.